Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre la etapa 3, que es el flujo magnético y ley de Ampère. Flujo magnético. Para empezar a describir el flujo magnético, antes tenemos que saber algunos conceptos, como el magnetismo. Los primeros fenómenos magnéticos fueron conocidos en la antigua Grecia, en la ciudad llamada Magnesia, en Asia Menor, de ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro, y esos trozos de hierro atraían a su vez a otros, y estas se denominaron imanes naturales. El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo magnético. Por ejemplo, una corriente eléctrica crea un campo magnético y este al girar imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo. Campo magnético. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Ahora les voy a explicar lo que es el flujo magnético. El flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre el cual actúa y el ángulo de incidencia formado entre la línea del campo magnético y los diferentes elementos de esa superficie. Aquí podemos ver la fórmula, lo que es el flujo magnético en Weber, que sería sus unidades W, es igual a B, que es el campo magnético en teslas, por A, que es la superficie, por coseno del ángulo. Aquí nos puede explicar que si la superficie es perpendicular al campo, entonces el ángulo es cero y el flujo magnético simplemente será B por A, que es el campo magnético por la superficie. El primer problema del que mi equipo va a hablar es acerca del flujo magnético. En este problema nos mencionan que existe un campo magnético con una magnitud de 1.5 teslas que atraviesa un cubo de lados de 0.6 metros. La pregunta que nos hace este problema es cuál es la magnitud del flujo que atraviesa una cara sombreada del cubo si la normal a esta cara forma un ángulo de 45 grados con la dirección del campo. Los datos que tenemos en este problema es el campo eléctrico, que son 1.5 teslas, el largo de los lados, que es 0.6 metros. Lo que haremos con esto es multiplicarlo por los 0.6 metros, ya que sabemos que es una superficie cuadrada, lo que nos daría en un área de 0.36 metros cuadrados. También tenemos el ángulo, que son 45 grados. Con esto podemos utilizar la fórmula del flujo magnético, que es igual a campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo, lo que nos resultaría en 1.5 por 0.36 por el coseno de 45, dándonos en un resultado de 0.3818 Webers. Ahora veremos la ley de Ampère. El ampere proviene del estudio del magnetismo. En concreto, cuando las corrientes eléctricas en cables dan lugar a campos magnéticos, estos campos magnéticos a su vez generan una fuerza en los cables. En concreto, un amperio es la cantidad de corriente constante que, mantenida en dos conductores rectos paralelos de longitud infinita, con una de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia, generan una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons. El amperio fue nombrado en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. Ahora, la ley de Ampère, esta ley explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado, como puede ser un cable, como vemos en la imagen, es proporcional a la corriente que recorre ese contorno, lo cual está representado en esta ecuación que se ve aquí. El campo magnético es un campo angular con forma circular, como se puede ver aquí, en cuyas líneas se encierra la corriente, lo cual estaría en esta área de aquí dentro. Y la dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. Es decir, por ejemplo, si viéramos en este punto, la dirección estaría dada por un punto tangencial, que en este caso sería, por ejemplo, este. Que un punto tangencial es aquel que pasa extremadamente cerca del punto del círculo. Ampère es una de las leyes generales del magnetismo. Es la única restricción para esta ley es que las corrientes deben de ser muy estables, es decir, que deben ser constantes en el tiempo. Con la ley de Ampère se puede calcular el campo magnético de una determinada distribución de corrientes, siempre que la distribución tenga un alto grado de simetría. Tenemos aquí una imagen que ya habíamos visto en la anterior, que viene siendo, perdón, no es la misma
no es la misma fórmula. Pero aquí dice que en el caso general, cualquier trayectoria cerrada está en un símbolo y la corriente neta a través de la superficie encerrada por esta trayectoria cerrada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aplicaciones de la ley de Ampère. Una de las aplicaciones de la ley de Ampère es que permite calcular los campos magnéticos en situaciones de una alta simetría. Así, de manera sencilla, permite hallar el campo magnético de un hilo infinito por el cual circula una corriente, el campo magnético de un cable cilíndrico de radio A por el cual circula una densidad de corriente, el campo magnético de un solenoide ideal de radio A, un número de espiras por unidad de longitud por las cuales circula una corriente. Aplicación de la ley de Ampère, y tenemos una imagen sobre lo que es.